Seguimos conversando con Enrique Moya, fotógrafo venezolano, que decíamos que es el único fotógrafo latinoamericano que ha estado en Chernóbil, ver la tragedia, reflejarla en fotos. ¿Cómo fue esa experiencia, Enrique? Tú que eres venezolano y escribes permanentemente en El Nacional y en otros medios venezolanos sobre tus viajes. ¿Este viaje qué significó? Bueno, primero que nada es como era un impulso seguido por la curiosidad, sobre todo. Esto, ver una ciudad en ruinas, una ciudad fantasma, como tantas veces la hemos conocido, sí, tiene su impacto. Pensar primero que había mucha gente en una ciudad joven llena de niños. De hecho, la ciudad de Pripyat, que es la que llaman la ciudad fantasma, está llena de murales de niños, de parques, de todo eso eh, que todo eso se desvaneció Por cierto, la central nuclear, estoy viendo ahí la imagen de Lenin, se llamaba Vladimir Ilich Lenin, ya, en honor a Lenin, ¿no? de hecho creo que es el único habitante que queda allí, porque casi todos los lugares de la ciudad de Pripyat, también de Chernóbil. Estas fotos son tuyas, precisamente, que estamos viendo en pantalla. Espero que sí. Sí, sí. Son Sí, fotos que efectivamente. reflejan allí esas fotos. Um, Reflejan todas las circunstancias por las que en un momento determinado pasó la ciudad. La ciudad de Pripyat, que fue la más afectada, que era la ciudad creada para los obreros, técnicos e ingenieros que Decían que era un atendían. modelo de sociedad socialista, comunista. La habían Sí, hecho muy moderna. era muy moderna, era una ciudad como Brasilia, de muy avanzada, de hecho. De hecho, cuando uno visita la ciudad tal cual está, uno imagina que es una Brasilia, pero inmersa dentro de un futuro entrópico, desordenada, llena de vegetación y de animales salvajes. Y esta foto es lo que queda prácticamente de lo que puede verse allí en ese país, ¿no? ¿Perdón? La foto que vemos es lo que queda realmente. Es lo que queda allí, sí. Hay el pueblito de Chernóbil, que está creo que unos 10 kilómetros más o menos de la central. Allí vive gente, pero básicamente la gente que vive allí es la gente que entiende el reactor, porque el reactor, aunque es inservible, sigue funcionando. Eso Hay sigue ardiendo. medidores de reactividad, estoy viendo allí también, ¿no? Hay Eh, medidores para ver qué radioactividad hay, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo de hecho cargaba un contador Geiger para saber si en los lugares que iba pisando tenía más o menos radiación. ¿Cómo fue la receptividad de ustedes? Hay un tours de la muerte prácticamente se llama. Bueno, con Turismo el tiempo, trágico. yo de hecho llego allí porque estuve en Japón, y en Japón cuando quería ir a Hiroshima me conseguí un fotógrafo que al igual que yo queríamos ir hasta allí, pero resulta que no se podía porque hubo el tifón inundó las calles, etcétera. Pero él venía de Fukushima haciendo un trabajo fotográfico de ahí, y entonces él me recomendó, que el año anterior que había estado, me recomendó ir hasta Chernóbil. Ahora, la presencia de, fuiste en un grupo turístico acompañado, fuiste Estuve solo, acompañado de algunas personas, pero no era un grupo turístico propiamente hablando. pero hay un Pero lo turismo hay, dirigido. ya lo hay, sí. Esa zona militar cerrada, y para entrar a la zona tienes que pedir un permiso con 15 días de anticipación que te autorizan las autoridades militares a entrar. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención allí de Chernóbil? Eh, Bueno, primero el impacto de imaginar qué situaciones, la alegría con la que vivía esta gente en esa ciudad, y de pronto que tuvieron que salir de esta manera introspectiva sin saber realmente qué es lo que había sucedido. Claro que la radiación, el tema, como decía el embajador Becker, Eric Becker, es que queda por muchos años y Sí. no se puede vivir allí. Todo quedó, los edificios, las casas, los muebles, pero la gente tuvo que irse y los animales y hasta las plantas han sufrido, Sí, ¿no? bueno, después de Chernóbil, unos años después, 6 y 10 años después, se metió mucha gente ahí y saqueó la ciudad. Claro. Ahí hay muchas cosas que ya no están porque la gente la robó. Y la radiación que es como una nube naturalmente, que hay espacios donde no hay radiación, pero inmediatamente 2 pasos después te consigues con una alarmante radiación, y uno nota mucho la radiación es cuando levanta un poquito de tierra del piso, que el Geiger pasa de 0.13 a 100 sievert, que es una cosa mortal por más de una hora, ¿no? El reactor, como se ve, lo que llaman el sarcófago, que fue Bueno, cubrirlo. se ve en algunas de las fotos quizás se pueden ver allí, se ve que el reactor está en la caparazón viejo, que está oxidado, que de hecho hay fugas y que uno solamente puede acercarse a 150 metros, pero luego están haciendo el nuevo, que es un gigantesco, ¿cómo se llama?
un gigantesco sarcófago que tendrá resguardada la radiación Es por evitar 100 que la años radiación más. salga, sobre todo Claro. los gases que puedan contaminar en las nubes a cualquier otro país, que de hecho se contaminó mucho Europa, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, el tema es que ahora mismo está escapando radiación de allí, pero en pequeñas cantidades. Y con este nuevo sarcófago lo que pretenden es que dure 100 años, digamos, ¿no? Pero es una cosa que va a estar ahí miles de años ardiendo. ¿Qué comentaba la gente que habló contigo? Porque hay mucha gente que no quiere irse, ya son ancianos, quieren morir en su sitio a pesar del peligro de la radiación. Ahí cerca de Chernóbil está en un radio de exclusión de 30 kilómetros y luego eso va cerrándose hasta un radio de 10 kilómetros que incluye la ciudad de Pripyat y una parte de la planta nuclear. Pero fuera de este radio de eso, entre 20 y 30 kilómetros, ahí viven algunos ancianos que eran campesinos de la época, que siguen viviendo allí, que ellos no se quieren ir de allí, incluso bromean un poco que incluso la radiación los ha rejuvenecido y este tipo de cosas. Uno les pregunta, muy curiosos, pero ellos prefieren hablar de papas, de zanahorias, de manzanas, porque esa es su vida de campesino. Se habla de muchas enfermedades que aparecieron, sobre todo cáncer, producto de la radiación, y particularmente en los niños muchas deformaciones genéticas, ¿no? Se habla de eso, aunque yo no soy testigo de ello allí, porque digamos todas estas personas ya están fuera de allí, pero Svetlana Alexievich, que la premio Nobel, ella escribió el libro famoso Voces de Chernóbil. Voces de Chernóbil es la que lo hace a merecedora del premio Nobel de Literatura. Entre otros libros de Svetlana Alexievich. Sí, ella hizo entrevistas a las personas. Es curioso notar de que todos los escritores, que por lo menos hay 4 novelas o 4 trabajos que se han hecho sobre Chernóbil, ninguno de estos escritores ha estado allí. Nunca ha estado, ni nunca quieren estar allí. Por cierto, comienza la novela diciendo, en el caso de las voces de Chernóbil, que el bombero sale de su casa y le dice a la mujer, cierra la ventana, hay un accidente, ya dice, hubo un incendio inmenso, mucho calor, y nunca volvió. O sea, realmente los bomberos fueron los grandes sacrificados. Ayer veíamos en Kiev y en Moscú cómo rendían honores a los bomberos, claro, que sin el equipo necesario apagaron y evitaron mayores daños. Bueno, como todo bombero es bombero también porque tiene una gran intuición sobre el peligro al que se presenta y constantemente se enfrentan a él. Yo creo que ellos al principio no sabían qué estaba pasando, pero luego al otro día se habrán dado cuenta qué pasaba porque ya empezaban a sentir los efectos de la radiación dentro del cuerpo, que es como que si te meten dentro de un microondas y empiezas a arder por dentro sin darte cuenta. Bueno, ya Ucrania hoy tiene prensa libre, tiene partidos políticos, tiene democracia. No era como en esa época que la información la manejaba el Partido Comunista cerrada, ¿no? Y prácticamente no dijeron nada cuando ocurrió el accidente, ¿no? Bueno, la situación de Ucrania ahora es interesante porque ahora hay como extremos que se están peleando entre ellos y extremos que en ciertas cosas hay acuerdo y en ciertas no. En el caso de Chernóbil surgió una pregunta interesante el domingo que inauguramos la exposición. Estuvo Leonardo Padrón también contigo. Con Leonardo Padrón estuvimos conversando. Surgió la pregunta si qué pasaba a pesar de la guerra, si Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ¿qué pasaba con el tema de Chernóbil? Yo creo que el tema de Chernóbil en Europa es un tema que puede haber guerras donde sea, pero ahí todo el mundo en ese tema está de acuerdo. Bueno, hay que... ¿Algún mensaje final como periodista venezolano, como fotógrafo, cuando ves estos horrores y cuando los retratas? Bueno, por fortuna aquí no tenemos centrales nucleares y creo que debería seguir siendo así. Bueno, felicitaciones porque vimos ayer la exposición y vimos también las conferencias y el domingo hubo mucha gente visitando unas fotografías que pueden todavía ver, ¿no? ¿Dónde está? Sí, está en la Asociación Cultural Humboldt. Eso es San Bernardino, cerca de Eliezer, sí. Muy cerca de Eliezer. Y están las fotos allí. ¿Cuántas fotos tomaste? Yo tomé como 5.000, pero ahí solamente hay 25 cuya curaduría estuvo bajo el cuidado de Sara Maneiro. Bueno, muchísimas gracias, Enrique Moya. Le deseamos el retorno a Viena, que sea lo más importante y que ojalá vuelvas con mayores materiales. Nos permitió ser esa ventana venezolana a Chernóbil, un testimonio que honra a América Latina y que nos obliga a pensar en la paz, en la seguridad y sobre todo en el uso racional de la energía atómica. Ayer se decía que hubo mucha preocupación cuando el presidente Chávez quiso comprar un reactor ruso de 400 megavatios y los rusos reactores precisamente no tienen los sistemas de protección de los Estados Unidos o de Europa.
Afortunadamente, con el accidente que hubo en Japón, nos olvidamos de la energía nuclear. Es muy difícil manejar esos reactores. Y bueno, Enrique Moya nos hizo como fotógrafo conocer esto. Vamos a un corte y venimos a otros escenarios internacionales, otras informaciones y sus análisis en profundidad. Ya regresamos. Bueno, Enrique.